Vamos a hablar del funcionamiento global de la economía. Vamos a pensar en todo lo que tendría que saber un ministro de Economía. Y es que si algo es básico es que sabemos que cuando aumenta el PIB, aumenta el bienestar de nuestro país. Y cuando disminuye, esto suele acarrear crisis, suele traer paro, pobreza. Si algo preocupa a un economista es una recesión. Una recesión significa que disminuye el Producto Interior Bruto durante 2 trimestres consecutivos. Aunque lo cierto es que mucho más preocupante, aunque la recesión, es una depresión. ¿Y qué es una depresión económica? Bueno, los economistas consideran que una depresión se produce cuando hay una recesión durante 3 años y una caída del Producto Interior Bruto mayor al 10%. Vamos a tratar de tener una visión de conjunto. Vamos a pensar todo lo que puede influir sobre la realidad económica de un país. ¿De qué depende esta realidad económica? Bueno, pues va a depender de una serie de factores que yo tengo que tener en cuenta y, por supuesto, de una serie de objetivos que yo tengo que cumplir. Como factores, muy importante, desde luego, las fuerzas del mercado, que reflejan el comportamiento de los consumidores y de las empresas en sus decisiones de consumo y de inversión. También hay perturbaciones externas, por ejemplo, una guerra o una epidemia. Y por supuesto también la actuación de los gobiernos, la política que yo pueda, digamos, llevar a cabo, la política gubernamental. Objetivos, pues que crezca el Producto Interior Bruto, que no haya paro, es decir, que haya un pleno empleo, que haya estabilidad de precios para que los empresarios puedan trabajar tranquilos y, por supuesto, que haya un equilibrio exterior, es decir, que mi balanza, lo que compro y lo que vendo al extranjero, esté equilibrado. Dentro de las fuerzas internas del mercado es especialmente relevante lo referente a oferta y demanda. La oferta es difícil de modificarse en el corto plazo, porque es imposible que yo pueda cambiar el tamaño de una empresa o la maquinaria de un día para otro. Sin embargo, la demanda depende de las expectativas de los agentes económicos, y en este caso estas expectativas pueden llegar a cambiar con frecuencia. La demanda sí que puede modificarse en el corto plazo y decimos que va siempre ligada a estas expectativas de los agentes económicos. Para mí, como economista, es muy importante conocer la previsión global de gasto, es decir, cuánto están dispuestos a gastarse los diferentes agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado. Vamos a ver cómo surge esta demanda agregada y su relación con el Producto Interior Bruto. La demanda agregada es la previsión global de gasto de una economía. En este sentido, yo voy a tener a las familias que son las encargadas de promover el consumo. ¿Vale? Lo representamos con la C, es el consumo privado. Por otra parte, yo voy a tener a las empresas, las factorías, que van a tratar de impulsar la inversión productiva. La I se refiere a inversión. Tenemos también al sector público, que realiza una serie de gastos, hospitales, carreteras y demás. La G se corresponde con el gasto público. Y por supuesto, como un país no está aislado, depende también de lo que exporta y de lo que importa, lo que vamos a llamar exportaciones netas. Si sumamos todo ello, tenemos la demanda agregada, es decir, la suma del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Curiosamente, hemos visto que coincide la demanda agregada con el Producto Interior Bruto. Cuando hablamos de la demanda interna o nacional, lo que hacemos es eliminar las exportaciones netas, dejar de tenerlas en cuenta.